Este es Conciencia Contable, el video podcast del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, un espacio de conversación y análisis sobre los temas de contabilidad, información financiera, sostenibilidad y aseguramiento de la información. Aquí encontrarás entrevistas con expertos, reflexiones sobre los marcos técnicos normativos y perspectivas sobre el futuro de la profesión contable. Bienvenidos. Hola, un cordial saludo. Les habla Sandra Muñoz Moreno, consejera del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bienvenidos a este segundo capítulo del video podcast Conciencia Contable. ¿Por qué hemos creado este espacio? Es un espacio de respaldo para ustedes, señores contadores, señores empresarios, donde vamos a resolver muchas de las inquietudes que ustedes presentan permanentemente. Desde el CTCP pretendemos difundir información y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy oportuno ahora que estamos en el cierre de año y que nos acercamos a asambleas para la propiedad horizontal. Hoy nos encontramos con Miguel Ángel Díaz, que es profesional del Consejo Técnico de la Contaduría y que ha apoyado durante los últimos años en todos los temas de propiedad horizontal y en especial con el documento de orientación pedagógica número 15. Asimismo, tiene unas invitadas especiales que nos van a hablar desde su conocimiento y que hacen parte del comité técnico del tema. Entonces, bienvenidos y ahora les dejo en compañía de Miguel. El día de hoy queremos llevar en este podcast un tema de vital importancia para la comunidad contable y para toda la propiedad horizontal. Precisamente el documento de orientación técnico número 15, que se trabajó durante más o menos unos 3 años, en el cual participaban al finalizar 22 colegas, de los cuales, 2 eran abogados especialistas en propiedad horizontal. Generó un documento cuyo objetivo es brindar un apoyo, una guía a todos los participantes de la propiedad horizontal, en este caso lo que son los contadores, revisores fiscales, y también brindar un apoyo a lo que son los otros entes de la propiedad horizontal, como es la administración, el consejo de administración e incluso a la asamblea de copropietarios. Este documento, digamos que tiene 21 capítulos, 3 anexos y unos casos en los cuales van a ayudarle mucho o sirven de mucho apoyo en entender la aplicación correcta en cuanto al tema de contabilidad y en cuanto al tema de revisoría fiscal, entendiendo que tiene como base lo que es la ley marco de la propiedad horizontal, la ley 675 del 2001 y el decreto único reglamentario 2420 del 2015. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tomar 5 temas fundamentales que son los que más generan inquietud dentro de la comunidad de la propiedad horizontal. Y para eso tenemos una invitada especial, 2 invitadas especiales. Voy a presentar la primera, Marlene Carruncho Puentes. Ella es una contadora pública colombiana especializada en contabilidad gerencial, auditoría de cuentas y control interno. Es una figura reconocida en el ámbito de la propiedad horizontal en Colombia, participando frecuentemente como ponente en seminarios y webinars. Adicionalmente es la coordinadora del subcomité de propiedad horizontal del comité de ETSAL. Bienvenida, Marlene, y vamos a iniciar con el primer tema, que es el más llamativo, fondo de imprevistos. Bueno, pero primero saludo, Miguel, como siempre, aquí felices de estar con el Consejo Técnico y sí, vamos a empezar a dilucidar un poco esos temas que han sido todavía de mucha confusión por parte de nosotros los contadores. Entonces vamos a iniciar con el fondo de imprevistos y las reservas. Para entender el fondo de imprevistos y reservas, pues nos vamos a ir primero a unas definiciones. Esa definición está en ecofinanzas.com, donde me dice que las reservas es una cantidad de dinero que está depositada en cuentas especiales para unos fines específicos. La ley 675 de 2001, que pues obviamente es nuestra norma marco, nos dice que todas las copropiedades deben constituir un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas. El documento de orientación técnica número 15 es muy claro y nos explica que la creación de los fondos corresponde a la Asamblea General, no es una cuestión de normativa contable, que a veces hemos tenido ese error y se cree que el contador es el que tiene el control del fondo de imprevistos, y no es así porque no es de entorno contable. Aquí vamos a aprender a cómo vamos a presentarlo
y reconocerlo en nuestros estados financieros. Entonces, ya sabiendo que la definición es esa, lo primero que vamos a entender es que se crea con la apertura de una cuenta bancaria con un uso restringido, es decir, hace parte del efectivo y equivalentes de efectivo, pero con uso restrictivo. Puede estar monetizado, es decir, nuestro fondo de imprevistos siempre va a estar en cash, ¿sí?, en flujo efectivo, pero debe estar monetizado a través de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, pueden hacerse a través de CDT o fondos de inversión. Este fondo de imprevistos, ¿sí?, ¿cómo nosotros lo recaudamos? A través de la propiedad horizontal, ¿sí?, a través de las expensas comunes, es decir, cuando hacemos la determinación del presupuesto para poder saber de cuánto es el valor de una expensa común, estará incluido dentro de la base de distribución para que todos los meses, cuando nos llega la cuentica de cobro, ahí está un valor total, dentro de ese valor total está ya incluido el fondo de imprevistos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el patrimonio nosotros ya no vamos a verlo, es decir, nosotros veníamos encontrándonos en el patrimonio una cantidad de subcuentas donde decíamos fondo de imprevisto, reserva para indemnizaciones, reserva para adoquines, reserva para mantenimientos, una cantidad de reservas. Ahora todo esto se va a enjugar a través del resultado del ejercicio, es decir, todo ese efectivo que nosotros tengamos real debe estar en cuenta patrimonial, en una única cuenta patrimonial, que es el resultado del ejercicio y los resultados obviamente anteriores. El uso que tenga estos fondos de imprevistos y reservas solamente podrá aprobarlo la asamblea, es decir, no es potestad del consejo de administración y tampoco del administrador hacer un uso o un retiro de esas cuentas. Debe tener la previa aprobación de la asamblea general. Debe tenerse en cuenta en el cálculo de las expensas comunes extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces a nosotros se nos olvida que tenemos fondos de imprevistos y reservas, y cuando se establece o se quiere establecer una cuota extraordinaria, una expensa común extraordinaria, no se tiene en cuenta. Resulta que el artículo 35 en su parágrafo hace mención que para poder hacer una distribución de una expensa común extraordinaria debe consumirse primero lo que yo tenga en mi fondo de imprevistos y en mi reserva con ese fin al que yo lo haya creado. ¿Listo? Y podrá suspenderse el cobro cuando el monto disponible supere el 50% del presupuesto del año. Realmente son muy pocas las copropiedades que llegan a este monto máximo, porque pues siempre vamos a encontrar precisamente atención de obras grandes, de cuotas importantes, y pues tendrá que primero consumirse este fondo de imprevistos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la ley 675 establece que dentro del patrimonio de la copropiedad estará estos fondos, no es porque yo deba abrir una cuenta contable como fondo de imprevistos, sino lo que me hace mención es que debe estar monetizado, o sea, es decir, que esté dentro de las arcas de la persona jurídica en propiedad horizontal, y que esa plata pueda obviamente disponerse en cualquier momento con aprobación obviamente de la asamblea de copropietarios. Entonces uno dice, nosotros hemos siempre pensado contadores como en esa cuenta T. Entonces el fondo de imprevistos, ¿dónde se maneja? El fondo de imprevistos es una cuenta bancaria donde yo paso de mi cuenta transaccional, de mi cuenta donde estoy recibiendo las expensas comunes, de donde efectivo pagos, lo retiro y lo traslado a esa cuenta bancaria o al CDT o al fondo de inversión que yo tengo. Entonces siempre haremos un manejo en la cuenta de débito por la apertura, por el traslado de la cuenta transaccional y por los rendimientos financieros que tenga precisamente esa cuenta. ¿En qué momento yo tengo acreditación de esa cuenta bancaria, fondo de imprevistos o CDT? Por comisiones de manejo, por pago proveedores que yo pueda hacer directamente aprobados con la asamblea extraordinaria, y el traslado a las cuentas transaccionales que también me lo permiten. Es decir, si yo debo hacer un manejo y está aprobado por asamblea, yo puedo pedirle la autorización a la asamblea para que me permita trasladar esos fondos a la cuenta transaccional y de ahí dispersar a los proveedores o pagar directamente a los proveedores desde esa misma cuenta.
¿Listo? ¿Qué quiere decir con todo esto y en conclusión? Básicamente, y es que la cuenta del fondo de imprevistos no se causa, ¿sí? Nosotros veníamos manejando cuentas a través del ingreso, cuentas a través del gasto, cuentas a través del patrimonio, y ya no es así. El documento de orientación técnica nos lo concluye diciendo: el fondo de imprevistos es simplemente el manejo del efectivo que esté realmente monetizado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las reservas? Que nosotros vemos copropiedades con patrimonios muy altos, y cuando vamos a ver si esa plata está en cuentas, pues la plata no está, porque resulta que está en cartera. Es decir, que no cuenta la copropiedad con ese dinero. Ahí es donde hay que revisar, y ahí hablaremos más adelante frente al tema de deterioros de cartera, que yo debo disponer es de la cartera recuperable, que tendré que hacer deterioros para que esos resultados sean inferiores y poder cruzar el efecto real monetizado que yo tenga de mis fondos y mis reservas, para que pues coincidan obviamente con mi valor neto patrimonial. Porque recuerden que nosotros en propiedad horizontal no tenemos capital, no tenemos toda esa cantidad de subcuentas que manejamos en el sector real, sino que nuestro patrimonio es activo menos pasivo, lo que tengo menos lo que debo, y lo que tengo, lo que me queda, debe estar monetizado o debe ser recuperable a través de la cartera. Bueno, Marlene, muchísimas gracias por tan excelente tema. Creo que con lo que has mencionado y con lo que has explicado y has expuesto, queda mucho más claro el tema del fondo de imprevistos. De todas formas, creo que el documento de orientación técnica tú lo has resumido en todo lo que tiene que ver con el registro, el reconocimiento del fondo de imprevistos de acuerdo a lo que nos dicen los marcos técnicos normativos contables. Para el siguiente tema, el tema de presupuestos, tenemos también una invitada especial. Su nombre, Claudia Patricia Zuluaga Alzate, y es contadora pública, especialista en revisoría fiscal, auditor forense con registro como perito judicial, revisora fiscal con sólida trayectoria en auditoría, control financiero y gestión de riesgos en el sector de la propiedad horizontal. Actualmente se desempeña como revisora fiscal en importantes propiedades horizontales y Camacol Meta, y es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el Comité de Entidades sin ánimo de lucro, y también participa en el Subcomité de Propiedad Horizontal, donde participa pues activamente en el desarrollo y actualización de estas orientaciones. Entonces, estimada Claudia, te cedo el espacio para el tema de presupuesto y cartera recuperable. Muchas gracias, Miguel. Yo les voy a hablar del presupuesto propiedad horizontal, un tema que es supremamente profundo e importante porque es el horizonte de los dineros de la propiedad horizontal. El ciclo del presupuesto comienza con su elaboración. ¿Y quién elabora el presupuesto? El administrador en acompañamiento con su contador. Lo que deben hacer es proyectar los gastos del año siguiente. Luego de haberlos proyectado, normalmente en los estatutos se dice que se debe presentar al consejo, quien lo revisará para que sea el administrador quien lo presente ante la asamblea. Entonces vamos a hablar ahora de la aprobación. La aprobación se hace en la asamblea de copropietarios con una votación por mayoría simple según el artículo 45 de la ley 675, y previamente se debe haber enviado este presupuesto a los propietarios con la convocatoria. En algunos estatutos de algunas propiedades dice que se debe enviar con 10 días de antelación, 10 días hábiles, obviamente para que ellos puedan tener una lectura y conocimiento del presupuesto y sea más fácil la aprobación. Luego el presupuesto tiene su seguimiento, el cual se debe hacer de una manera paulatina. En muchas copropiedades se hace mensual, en la reunión de consejo se hace el seguimiento de cómo se va ejecutando este presupuesto. Y al finalizar el año tenemos la ejecución. La ejecución es el cierre, donde comparamos las cifras presupuestadas con las ejecutadas finalmente, y lo que nos permite llevar a construir el presupuesto para el año siguiente. Para tener en cuenta cuando vamos a construir un presupuesto, debemos ser claros que la base de elaboración es la base de caja. ¿Por qué base de caja? Porque nosotros estamos proyectando los gastos futuros de la copropiedad. El objetivo principal de un presupuesto es establecer la cuota de administración,
del año siguiente y adicionalmente ser una guía y un horizonte para la administración y el consejo. Siempre debemos tener en cuenta que en el presupuesto va el fondo de imprevistos, el cual corresponde al 1% de los gastos del presupuesto. No debemos tener en cuenta en el presupuesto las depreciaciones ni las amortizaciones porque son estimaciones contables. Si vamos a comprar activos nuevos en la copropiedad, estos deben ir proyectados en el presupuesto. También las demandas, si en algún caso tenemos claridad de que vamos a cancelar una orden judicial o ya tenemos un fallo, debemos presupuestar. Y la ejecución se debe comparar todos los años en el presupuesto. Hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para iniciar la elaboración del presupuesto. Los saldos iniciales. Debemos partir del efectivo, es decir, de lo que tengamos en los bancos, sin contar con los fondos, como es el fondo de imprevistos o otros fondos ya previstos en asambleas anteriores. En algunos estatutos nos hablan de que los excedentes se deben tener en cuenta para el siguiente presupuesto. Sin embargo, es muy prudente que de esos excedentes se establezca cómo están representados, si son realmente flujo de efectivo o si realmente están representados por cartera de difícil cobro. Y dos aspectos muy importantes para tener en cuenta cuando vas a elaborar un presupuesto es saber cuál es el porcentaje de recaudo de la cuota de administración. Porque si uno presupuesta los gastos y los divide en los coeficientes de propiedad, podría tener una inexactitud si no considera que la cuota de administración no todos lo pagan al mismo tiempo. Y combinar este porcentaje con el porcentaje de recaudo de cartera de años anteriores. Si nosotros analizamos estos dos porcentajes, podemos saber si hay una cobertura del 100% de los gastos. Si nosotros no examinamos esto, podemos llevar a una insolvencia a la propiedad horizontal y llevar una cuota de administración que no va a ser total al fin del año y se nos pueden quedar gastos importantes sin pagar. Ahora, para tener un presupuesto exitoso, debemos empezar con los saldos iniciales, los cuales, como venía diciendo, corresponden al dinero que está en las cuentas bancarias, menos los fondos de imprevistos, los fondos con destinación específica y la cartera recuperable en el año siguiente es la que sumamos. Ahora, para analizar y determinar los ingresos, debemos tener claro cuál va a ser el valor de las expensas comunes, cuánto suma el descuento por pronto pago, cuánto nos ayudarían los intereses de mora y en qué porcentaje se deben llevar, cuánto estimamos de rendimientos financieros con base en los históricos de rendimientos financieros y qué otros ingresos genera la copropiedad. Este sería el bloque de los ingresos. Luego tenemos el análisis de la rotación de cartera para saber de esa cartera que quedó qué porcentaje realmente se puede llevar o no se puede llevar al presupuesto, teniendo en cuenta estado de los procesos judiciales, si la edad de la cartera, si está a 30 días, si está a 60, si este proceso apenas está iniciando o si está finalizando. Ahora vamos a ver cómo se elabora el presupuesto en cuanto a los gastos. Lo primero es hacer una labor investigativa por parte del administrador, quien debe revisar desde la parte física hasta la parte legal qué necesidades tiene la copropiedad y con ello hacer la proyección. Luego relacionará los gastos a nivel de detalle que se maneja en cada copropiedad. Hay propiedades horizontales donde se detalla el gasto en administrativos, en mantenimientos, los desgloses de los mantenimientos amplios, hay otros que son más concentrados, y los gastos financieros y gastos adicionales. Hay otras copropiedades donde se va al detalle tan profundo como saber en qué fecha se va a hacer cada mantenimiento y se realiza una tabla de mantenimientos proyectada.
Y lo último importante es prever que con el flujo de dinero que nosotros estimamos como ingresos se cubran realmente todos esos gastos, haciendo los juegos de análisis de porcentaje de rotación de cartera. Estimada Claudia, muchísimas gracias por esa presentación con relación a los presupuestos, tema también fundamental dentro de la propiedad horizontal, y ahorita que estamos acercándonos al cierre. Pero quiero que ahora también abordemos otro tema, el tema de las pólizas de seguro. Entonces, queremos saber exactamente, porque hay muchas inquietudes también que llegan al Consejo con relación a este tema. Claro que sí, Miguel. Las pólizas de seguro son un tema importantísimo en propiedad horizontal. Es obligatorio, según el artículo 15 de la Ley 675, tener una póliza de seguro que proteja los bienes comunes de la propiedad horizontal. Y en ninguna parte nos dice si es al 100, al 75, es cubrir todos los bienes de la propiedad horizontal en cuanto a sus áreas comunes. Estas pólizas de seguro se deben tomar una vez al año y es obligatoria. Debe cubrir terremoto, incendio y cualquier otra situación susceptible de que se vean afectadas. Los costos asociados a las pólizas de seguro, como son los intereses de financiamiento de las mismas, se deben contabilizar de manera separada al valor de la póliza. Y tenemos otras coberturas. Muchas veces se cubre responsabilidad civil, responsabilidad del administrador o responsabilidad de los consejeros. Estos son otras pólizas accesorias a la póliza principal que nos solicita la Ley 675 y estas deben ser reconocidas en forma separada. Las pólizas de seguro también pueden pagarse en su totalidad o por periodos trimestrales o mensuales. Esto depende pues cómo se ha negociado en la propiedad horizontal. Pero de todas las formas se debe amortizar, es decir, si tú la pagas anual o la pagas trimestral, debes amortizar el periodo por el cual se está transcurriendo la póliza. Es decir, si la compro con un solo pago a un año, entonces debo llevarlo al diferido y amortizarlo cada 12 meses. Y en cuanto a la contabilización de la póliza, el documento de orientación técnica número 15 expone las 4 diferentes situaciones para la contabilización de esta adquisición de pólizas de seguros. Estimada Claudia, muchas gracias por el tema de pólizas de seguro, pero ahora viene un tema muy importante, uno que, digamos, durante el documento de orientación técnica se trató de identificar cuáles son y cuáles no son funciones del revisor fiscal en una propiedad horizontal. Tema que lamentablemente ha llevado muchos casos a la Junta Central de Contadores, al Tribunal Disciplinario, y creo que con el documento de orientación técnica y con lo que van a exponer tanto Marlene Tocarroncho como Claudia Patricia, nos va a dar mayor claridad a todas esas inquietudes que se manejan en la comunidad de la propiedad horizontal. Gracias, Miguel. Sí, pues efectivamente muchas de las confusiones que llegan de parte de copropietarios, de administradores, son precisamente las funciones del revisor fiscal. Entonces aquí con Claudia vamos a empezar a hacer un careo de lo que es función, lo que no es función, para que quede completamente claro. Entonces, Claudia, ¿qué es función del revisor fiscal? Bueno, Marlene, función del revisor fiscal es confirmar las operaciones que se realizan en la propiedad horizontal, dar oportuna cuenta y por escrito, ya sea al administrador o a la asamblea o en algún caso a los consejeros, que alguna situación está ocurriendo. Así es. Cuéntanos que no es función. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué no es función del revisor fiscal? Elaborar, presentar o avalar el presupuesto. Recuerden que el presupuesto es un tema administrativo. El revisor fiscal sí utiliza la ejecución presupuestal para, digamos que, auditar o dentro de sus papeles de trabajo, pero no lo elabora, no lo presenta ante la asamblea. ¿Listo? ¿Qué otra no es función? Aprobar estados financieros o informes de la administración. Recordemos que la aprobación de estados financieros solamente es potestad de la asamblea de copropietarios. Frente al informe de administración, nosotros lo que hacemos es dictaminar que ese informe de gestión presentado por la administración que sea coordinado, pues obviamente con las cifras que están en los estados financieros, pero no aprobamos. Requerimos ese informe de gestión para poder dictaminar, pero no lo aprobamos. Es decir, que dictamina, más no certifica. Así es. Vamos con otras dos funciones del revisor fiscal.
Bueno, Marlene, sí es función del revisor fiscal colaborar con las entidades gubernamentales cuando así se lo requieran. Inspeccionar los activos procurando que se tomen las medidas de conservación de los mismos, es decir, estar pendiente de la situación de los activos y de la situación económica de la copropiedad. Es decir, de los mantenimientos, más no tiene que estar encima de los contratistas, pero sí, obviamente dentro de sus papeles de trabajo y su proceso de auditoría, pues podrá pedir las bitácoras de mantenimiento, de procura, de conservación de esos activos. Ahora, que no es función del revisor fiscal, y hacemos énfasis en el no es función porque hay tanta confusión en el tema, no es función del revisor fiscal realizar actos administrativos. Aquí resumimos varios puntos que están en el documento de orientación técnica, como cuáles. Nosotros no hacemos revisión de contratos previos a su firma, porque recuerden que la revisoría fiscal es post facto. Nosotros no hacemos temas de verificación de hojas de vida, ¿sí? Contratación hacia proveedores, no hacemos eso. No hacemos cobros de cartera a deudores morosos, no hacemos otras cantidad de situaciones que se presentan en las administraciones pensando que lo hacemos, como verificación del quórum y demás dentro de la asamblea. Esos son actos administrativos que el revisor fiscal no podrá realizar. Otra no función del revisor fiscal, avalar condición de propietarios. ¿Sí? Para avalar la condición de copropietarios está pues obviamente el certificado de tradición y libertad de los inmuebles. No es el revisor fiscal el que hace esa verificación ante la asamblea para poder estimar si alguien llegó con el poder adecuado o no. No es potestad del revisor fiscal, pero sí es función. Ahora tú, las funciones. Sí es función del revisor fiscal velar por el cumplimiento contable de las normas legales y impartir instrucciones. Estas instrucciones pueden ser instrucciones de control, instrucciones de mejoramiento, que deben ser recomendaciones que pueden ser tomadas o no por la administración. Sin embargo, al final del año nosotros damos una opinión sobre esas recomendaciones y ese control interno, qué fortaleza tiene. Ok, aquí es importante decir que ese cumplimiento contable debe estar de acuerdo a los diferentes anexos del DUR 2420 del 2015. Todavía encontramos copropiedades donde hablan del decreto 2649, el decreto 2650, son decretos ya completamente derogados. Entonces, importante saber que el marco técnico contable está en el DUR 2420 del 2015 y es ahí donde nosotros estimaremos ese cumplimiento contable en cada una de las copropiedades. Ahora bien, ¿qué otra función tiene el revisor fiscal? Auditar y dictaminar los estados financieros de interés general, es decir, los estados financieros de cierre de año, para los cuales emitimos un dictamen y tenemos un pronunciamiento formal sobre ellos, y presentar el informe a la asamblea. El informe a la asamblea debe ser de todos los actos que realizó la revisoría fiscal y debe ser aparte del dictamen a los estados financieros. Así es, porque mira que eso está incluso en el artículo 208, ¿no?, del Código de Comercio. El artículo 207 es donde están las funciones, el artículo 208 es donde nos habla del informe. Lo que pasa es que nosotros, creo que por practicidad a veces lo unimos, pero claro, o sea, es completamente claro que son informes completamente distintos. Uno es el dictamen y otro es el informe a la asamblea. Ahora, ¿qué no es función? Y aquí es un punto súper importante, y de esto creo que deberíamos estar pendientes en nuestras postulaciones frente a la revisoría fiscal, y es que no es función asistir a todas las reuniones de consejo de administración o los diferentes comités que se crean. Es decir, es potestad mía como contador público, revisor fiscal, decidir si asisto a algunas de las reuniones, pero no es necesario que esté el revisor fiscal para que haya reunión, porque hay comunidades donde dicen, no, es que el revisor fiscal no puede venir este mes a la reunión, entonces no vamos a hacer reunión de consejo. No, el consejo es un estamento completamente distinto y no necesariamente tiene que estar el revisor fiscal, ¿listo? Y no a todas las reuniones debe asistir. ¿Cómo hace auditoría el revisor fiscal de las decisiones? A través de la revisión de las actas, así de sencillo. ¿Y qué no es función?
hacer parte de la selección de contratos, proveedores, verificar contratos previamente, porque hemos encontrado revisores fiscales que hacen inclusive revisión de cheques antes de entregar o de pagos antes de realizar las transferencias efectivas, y estos son actuaciones netamente administrativas y el revisor fiscal no puede hacer. ¿Listo? ¿Qué otra función? Bueno, el revisor fiscal debe convocar a la Asamblea General cuando lo considere pertinente por su consideración profesional, más no porque se lo pide el administrador o una serie de propietarios o un consejero. Debe ser por su criterio personal y porque considere que la situación lo amerita. Teniendo en cuenta siempre la materialidad, porque a veces se nos olvida o los copropietarios no tienen claro que nosotros trabajamos sobre materialidad para poder establecer ese criterio y poder convocar a esas asambleas extraordinarias. Ahora, ¿qué nos funciona? La verificación del quórum. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado a que si el revisor fiscal efectivamente no va y valida el quórum, entonces la asamblea no se puede iniciar, y no, esa no es potestad del revisor fiscal. Y una supremamente importante, y es que el revisor fiscal no es el jefe ni supervisor del contador. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en llave, ¿sí? Pero en llave no quiere decir que yo pierda la independencia, lo que pasa es que yo no soy jefe del contador. Claudita, tú hace un rato decías, yo imparto instrucciones y es que hago recomendaciones, pero el contador bajo su criterio también tendrá la potestad de decir sí, digamos que asume, acoge esas instrucciones o no, y nosotros como revisores fiscales pues también respetaremos obviamente, y ya de acuerdo a la evaluación que hagamos pues lo haremos a través de una salvedad si es necesario dentro del dictamen de los estados financieros. Ahí es importante aclarar que la persona encargada de la contabilidad, responsable de la contabilidad según la ley 675, es el administrador, y para esa situación él contratará un contador que lo apoye. Listo, yo creo que con esto ya podemos decir que validamos lo que es función y no función de los revisores fiscales para mayor entendimiento de la gente. Miguel. Bueno, estimada Claudia, Patricia y Marlene, muchísimas gracias. Creo que con este tema tan fundamental para lo que es la revisoría fiscal en la propiedad horizontal da, digamos, mucha claridad con relación a todas esas inquietudes que llegan al Consejo Técnico a través de consultas, de derechos de petición, y que en el documento de orientación técnica se tiene muy bien sustentado y muy bien detallado cuáles son y cuáles no son las funciones, y con la explicación del día de hoy, pues digamos que mucho más sustentado queda la claridad con relación a las funciones. Vamos con el último tema del podcast. Es importante saber que el anexo 6 del DUR 2420, que venía en el decreto 2270 del 2019, deroga en su totalidad el decreto 2649, que lo traíamos obviamente con todavía en vigencia hasta ese momento, con todo el tema de libros, soportes y comprobantes de contabilidad. Entonces ya no, ya 2649 no, tenemos el anexo 6 del DUR 2420, y en su artículo 6, ese anexo 6, nos informa y nos dice que los soportes, pues obviamente tienen unas condiciones legales, que nosotros tenemos soportes de origen interno y externo con el que yo soporto los hechos económicos. Esos soportes obviamente deben tener una fecha específica y deben estar autorizados por las personas que intervienen en ello. Los soportes no necesariamente tienen que estar en físico. Aquí es importante, el DUR lo trae, el anexo y el documento de orientación técnica también, y es que yo puedo estimar soportes de forma digital, ¿sí? Aquí lo importante es tener ese manual de archivo, ese manual documental donde me estima cómo debo yo tener los soportes, la forma y quiénes van a accesar a los mismos. Ahora, el artículo 7 me dice, ahora yo tengo mis comprobantes de contabilidad, entonces yo tomo esos soportes, los convierto en comprobantes de contabilidad, donde ya tengo una codificación, donde ya digamos que tienen una comunicación más contable para poder estimar el hecho económico realizado. Frente al tema de propiedad horizontal, porque la gente, digamos que dentro de sus confusiones está que solamente puedo yo registrar lo que tengo en facturas. Recordemos que las facturas es un documento de origen tributario, pero yo puedo hacer reconocimiento de hechos económicos a través de otros documentos, que es lo que vamos a ver en el momento. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro trabajo contable,
el primer soporte que tenemos es el reglamento de propiedad horizontal, porque a través de ese reglamento es que yo voy a estimar las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, así como los intereses de mora, porque obviamente en el reglamento estará estimado el valor o el porcentaje de interés de mora a reconocer con las deudas. Tenemos actas de asamblea y consejos de administración. Esto obviamente me va a generar un soporte para hacer movimientos patrimoniales, para poder estimar las expensas comunes extraordinarias que van vía asamblea extraordinaria y para poder confirmar y reconocer las sanciones y las multas. Esas deben estar a través de las actas de consejo de administración. Recuerden que no es instrucción nomás del administrador en un papelito, sino que debe estar documentado a través de las actas del consejo de administración, donde se aprueban esas sanciones y multas para que puedan estar dentro de la contabilidad. Contratos. A través de los contratos, pues yo obviamente puedo generar todo el tema de gastos laborales, es decir, todos mis gastos laborales van vía contrato, no necesito de una factura. Y para la ejecución de mantenimientos y obras. ¿Por qué es importante los contratos? Porque cuando nosotros tenemos obras grandes en propiedad horizontal, nosotros empezamos a pedir la factura de avance. Resulta que no necesariamente la factura me es un soporte para poder reconocer el avance de esas obras. Eso lo puedo hacer a través de las actas de entrega de los contratistas. Obviamente esas actas deben ir aprobadas por la administración y en la mayoría de casos se cuenta con la firma de los interventores. Entonces yo en contabilidad puedo hacer ese reconocimiento de avance para incluir esos gastos y poder hacer la amortización correspondiente de las expensas comunes extraordinarias mediante va avanzando el proyecto. Las facturas, pues ya creo que ese es como el soporte más visible que tenemos, pero es uno solo de toda la cantidad de soportes contables. Las consignaciones me ayuda para todo el tema de recaudos y los extractos. Con los extractos yo obviamente voy a reconocer consignaciones, notas bancarias e intereses de financiación. Hasta aquí el tema de soportes para que pensemos que no solamente las facturas me generan reconocimiento de hechos económicos. Miguel. Finalmente damos agradecimientos a Sandra, consejera del Consejo Técnico, a Claudia Patricia Zuluaga y a Marlene Tocarruncho por haber participado y brindar este podcast que esperamos sea de mucho enriquecimiento, de mucha ayuda, de mucha claridad con relación a estos temas tan fundamentales de la propiedad horizontal. También invitar a la comunidad contable y a los participantes de la propiedad horizontal a que consulten la página del Consejo Técnico ctcp.gov.co, en donde pueden encontrar este documento de orientación técnico y que lo puedan consultar. Creo que eso les da una guía fundamental en la aplicación técnica de las normas contables con relación a la propiedad horizontal, más entendiendo que la ley 675 no hace claridad sobre muchos temas de los que hoy se han tratado en este podcast.